Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Hoy queremos centrarnos principalmente en este libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 6. Hoy, de una manera especial, queremos hablar ya del versículo 1. David, que reúne a los elegidos para trasladar el arca. David volvió a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000 en total. 30,000 en total. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí nos está narrando de que David ya comienza a ponerse en acción para comenzar con la traslación, digamos, el llevar el arca de la alianza hacia el Jejal, es decir, hacia el palacio, hacia el templo erigido para Yahvé. Tenemos que saber, según el contexto histórico, nos encontramos en la época monárquica temprana, es decir, en que David está comenzando a reinar, ya ha consolidado su reinado sobre todo Israel, es decir, las 12 tribus, es lo que estuvimos estudiando anteriormente, desde el capítulo 5 de este segundo libro de Samuel. Ha tomado Jerusalén, que es la ciudad de David, desde este momento, y sobre todo, ahora da un paso fundamental, es decir, traer el arca de la alianza, que era el símbolo máximo de la presencia divina, a la nueva capital. Vea la David ya poseen, ya Boruta Ave, este es el signo máximo, la nueva capital. Aquí nosotros tenemos que tener al arca con nosotros, es decir, Dios mismo Yahvé que nos acompaña. El arca, tenemos que saber, queridos amigos, que había sido ya olvidada en tiempos de Saúl. No nos olvidemos el primer libro de Samuel, capítulo 7, 2. Y ahora David quiere restaurar. Esto es lo esencial y lo fundamental. Para el año mañana. Va a ir el año de Yara, y popeteta, y tal, la David, ya puede verla, y pone intereivo, hija. Va a ir, porque justamente pone como centro de su gobierno, como centro de su reinado y de su monarquía, la presencia de Dios en su propia vida. Significa esto. Traer a la capital, es decir, traer al lugar desde donde Él va a gobernar a las 12 tribus. Upeago y Seinañan de Yara, Amoín de Pobe lleva. Pongo en tus manos aquí el arca de la alianza. Y gato amuesa que han de ñe punuña va apoño de de Yara, da e cucheñón de ayapota, no es por la fuerza. Da e la se ayuda a ver ñe de mi hanguan de ayer mi hanguan de porque hay cote de tereígina, sino que tiene que ser esa presencia continua. Entonces Dios tiene que reinar, Dios tiene que estar, el reino tiene que ser de Dios. Da e shemba entea comba ecoa esta misión, sino que esta misión que yo tengo ahora es porque tú, Señor, me lo has dado. La unificación, la unidad del pueblo de Dios. Y por lo tanto, de esta manera, David, queriendo restaurar
el centro de este culto verdadero, que será en el monte de Sión, lo cual tiene implicaciones religiosas, políticas y también mesiánicas. En el contexto histórico, implicaciones religiosas, implicaciones políticas también con respecto a las otras tribus, y luego la implicación mesiánica, porque ñande aveña mañaya esa ina va ella vaya y pitasota va ella vaya y apota la ñande yara añetete o uñan de abuitebe o coñan de abuitebe o me saca peñane apito ya esa anguaya y cuanguaya peja bota ñande enguara. Así que, queridos amigos, es interesantísimo. Vamos a seguir reflexionando sobre este versículo. Volvemos enseguida con más. Ñande yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades mientras tú vas camino extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro.
traición, fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Entre los cardenales electores hay un nutrido grupo de cincuentañeros. Uno de ellos hasta tiene menos. Es el ucraniano Mykola Bichok, que nació en 1980. Es redentorista y ahora está en Australia ocupándose de sus compatriotas emigrados allí. El Papa le hizo cardenal en el consistorio del 2024. En ese consistorio creó a otros 4 de los purpurados más jóvenes. Por un lado está George Jacob Kovakat, de la India, organizador de los vuelos papales, nacido en 1973. Por otro lado está el lituano Rolandas Makrickas, del 72, cuyo encargo está en la Basílica de Santa María la Mayor. En ese consistorio el Papa también hizo cardenal al actual vicario para la diócesis de Roma, Baldassare Reina, que nació en 1970, y por último al canadiense Frank Leo, arzobispo de Toronto, nacido en 1971. El otro cardenal cincuentañero es el italiano Giorgio Marengo, nació en 1974. A él se le pudo ver a menudo al lado del Papa en el viaje que Francisco realizó a Mongolia, donde actualmente el purpurado reside como prefecto apostólico en la capital. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este mes de mayo celebramos siempre nuestra Pascua, es decir, oye, Shana, lleva que somos hombres resucitados, estamos caminando hacia nuestra propia resurrección. Lectura que nos acompaña, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6, del 8 al 15. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumento frente a la sabiduría y el espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron
excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Y así continúa, queridos amigos, esta historia. Y sobre todo es muy interesante porque Esteban será el primer mártir de la iglesia, el primer mártir que da la vida por Cristo. Y por eso también para nosotros es muy importante conocer un poco todo este camino y toda esta valentía. Lo importante es, dice, anunciar. Venían y le hacían frente para decir, vender, yapú, andas ahí, upecha. Sin embargo, Esteban dice con gran sabiduría y con la asistencia ciertamente del Espíritu Santo, predicaba, anunciaba a Jesucristo. Y en toda historia de los santos y en toda historia de la iglesia, sabemos que siempre nos faltamos ahí la Yahuacarrera. Siempre vamos a encontrar personas que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Es lo que nosotros encontramos también en nuestra sociedad. No pensemos, queridos amigos, que nuestra sociedad está libre hoy de aquellos que persiguen a quien quiera decir la verdad, a quien quiera anunciar a Jesucristo, de una o de otra manera. Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras decisiones que tomamos justamente, en el fondo, contra la comunidad. Y al tomar decisiones contra el camino, el crecimiento de la comunidad según los valores y principios de Dios, de la humanidad, estamos entonces contra Cristo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy también, que nos ayude, que nos fortalezca a ser fuertes como Esteban y a proclamar siempre el Evangelio de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 6, versículo 1. Aquí decíamos, y volvió a reunir, ¿quién? El que va a reunir aquí, David. Eso es lo que nosotros encontramos. Vayosef, reunir nuevamente. Es una acción pasada, ciertamente, reunió de nuevo, pero ¿quién es el sujeto, queridos amigos? David. Vayosef, David. Porque David será siempre el centro ahora y siempre luego en este momento de una manera mucho más hegemónica y de una manera mucho más de autor principal. Es un actor principal dentro de esta narración y dentro de este escenario. Y por lo tanto, David que reúne de nuevo, ¿qué cosa? Et kol, a todos, Bajur, elegidos, le elige a toditos, ¿verdad? Joven sería, ¿verdad? El Bajur, aquel que tiene la fuerza, aquel que es escogido por el Señor, aquel que es seleccionado. Entonces dice, et kol Bajur, David. Vayosef David, et kol Bajur. Él reúne a todos estos jóvenes, sangre nueva. Esto ya nos hace pensar, queridos amigos, en la idea que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de esta nueva decisión que está haciendo David. Entonces, cualquier groreí para que esté con él, para que luchen con él, para que conquisten justamente y hagan que Jerusalén sea una ciudad santa, una ciudad espléndida, una ciudad renovada, peala en intención. Y por lo tanto después nos cuenta los que estaban aquí, ¿verdad?
Sheloshim, Sheloshim, entonces aquí quiere decir ya directamente 30.000, Sheloshim, Elef, Aleph, Sheloshim, Aleph, 30.000. Que también esto nos hace entender cuando te está hablando de 30.000, toda una organización, es todo un orden. Eumiávela o reunina. Y reunió David entonces a todos los jóvenes, a la sangre nueva, aquellos que van a renovar. 30.000 dice aquí. Tenemos que entender, queridos amigos, que justamente esta palabra, Bajur, que quiere decir joven, tiene una connotación de juventud fuerte. Esta es la fuerza para renovar algo. La juventud siempre ñandella es algo que David lo entiende demasiado bien. Él cuando era joven, ¿se acuerdan? La lucha que había hecho incluso contra Goliat, cómo él defendió a su pueblo, pero sobre todo cómo esa sangre nueva estaba renovando esa alianza y ese pacto con Dios mismo, porque dice, ellos vienen con espadas y todo lo que vos quieras. Sin embargo, yo salgo en el nombre del Señor de los ejércitos. Ubeaina Sebaot, ¿verdad? El Señor, Yahvé, Sebaot. Tiene entonces este contexto en que estamos mirando una connotación del Bajur como la juventud fuerte, que aparece también en contextos bélicos y de élite. Ahora, cuando nosotros miramos, el primer elemento que tenemos que subrayar en la figura de David es un David como figura que nosotros después en nuestra vida, ciertamente cristiana, vamos a aplicar a Cristo Rey también. Pero tenemos que mirar primero, Mabe David, David como rey. David que se preocupa de juntar a estos jóvenes, de dar sangre nueva, de rejuvenecer, pero rejuvenecer en todo sentido, queridos amigos, sobre todo en el sentido de una responsabilidad moral, de una construcción de la sociedad. El Bajur. Así como David se reúne a su pueblo para acercar la presencia de Dios, porque él va como para traer el arca de la alianza, así también nosotros siempre tenemos que mirar este sentido de comunidad, el reunirnos, pero sobre todo sino con esa mentalidad nueva, el Bajur, el joven valiente, el joven fuerte. Lleva contra todo mal, contra toda adversidad que puede presentarse ante nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar
espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, no me abandonarás, tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Papa Francisco, vida, obra y legado del Pontífice de la Misericordia. Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de Mario Bergoglio, un contador empleado en el ferrocarril, y Regina María Sibori, ama de casa,
ambos inmigrantes italianos de la región del Piamonte. Jorge Mario creció en una familia modesta junto a sus 4 hermanos, en donde se inculcaron valores de humildad, trabajo y fe, y como familia de fe cristiana realizaron el bautizo a los 8 días de nacido en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos de Buenos Aires. A los 21 años, una grave neumonía lo llevó a la extirpación de parte de su pulmón derecho, experiencia que marcó profundamente su vida espiritual. Poco después sintió el llamado al sacerdocio e ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto. En 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús, iniciando su camino como jesuita. Completó sus estudios en Humanidades y obtuvo una licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo de San José, en San Miguel. Posteriormente se desempeñó como maestro de novicios en Córdoba y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Su formación jesuita le inculcó un profundo sentido de disciplina, austeridad y compromiso con los más necesitados. A lo largo de su ministerio, Bergoglio ocupó diversos cargos dentro de la orden jesuita y la Iglesia argentina. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 asumió como arzobispo de la misma arquidiócesis. Su labor pastoral se caracterizó por una cercanía con los pobres y marginados, promoviendo iniciativas en favor de la justicia social y la defensa de los derechos humanos. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal, reconociendo su dedicación y servicio a la Iglesia. El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el 266 Papa de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y defensor de los pobres. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha enfatizado la necesidad de una iglesia más cercana a la gente, abogando por la misericordia, la compasión y la justicia social. Ha abordado temas contemporáneos como la protección del medio ambiente, la economía global y la migración, siempre desde una perspectiva de inclusión y solidaridad. Francisco es un autor prolífico. Entre sus escritos más destacados se encuentran las encíclicas Lumen Fidei 2013, que aborda la fe desde la teología católica, Laudato Si 2015, centrada en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Fratelli Tutti 2020, sobre la fraternidad y la amistad social, Dilexit Nos 2024, que reflexiona sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Además, ha publicado numerosos libros y cartas apostólicas que profundizan en diversos aspectos de la fe y la moral cristiana. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha pronunciado frases que han resonado en todo el mundo, como ¿quién soy yo para juzgar?, refiriéndose a las personas homosexuales, enfatizando la necesidad de no juzgar y mostrar misericordia. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades, llamando a una iglesia en salida comprometida con la realidad del mundo. El dinero debe servir, no gobernar, criticando la idolatría del dinero y abogando por una economía al servicio de las personas. La tierra, nuestro hogar, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En Laudato Si, llamando la atención sobre la crisis ecológica. En su vida personal, el Papa Francisco mantuvo una rutina sencilla. Optó por residir en la Casa Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico, buscando una mayor cercanía con la gente. Se conoció por su afición al fútbol, siendo seguidor del Club San Lorenzo de Almagro, y por su gusto por la literatura y la música clásica. Su estilo pastoral se caracteriza por la humildad, la accesibilidad y un profundo sentido del humor. A lo largo de los años se ha enfrentado desafíos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, pero su enfoque ha sido siempre el de tender puentes, promover el diálogo y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Su liderazgo ha inspirado a millones alrededor del mundo, llamando a una renovación espiritual y a un compromiso activo con los más vulnerables de la sociedad.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos mirando nosotros aquí este versículo primero en que nos está diciendo directamente que David volvió a reunir a todos los hombres, a todos los jóvenes, diríamos mejor, a todos aquellos que tienen sangre joven y fuerte, que eran escogidos de Israel y eran 30.000 en total. El Bajur, que significa el hombre fuerte. En hebreo directamente te dice de Yosef David et kol Bajur Sheloshim Elef. Entonces, aquí 30.000 hombres que vienen aquí como para luchar y para dar sangre nueva a toda la vida de Israel. Por lo tanto, este versículo, teológicamente hablando, nos está primero proyectando a un David como figura, ¿verdad? Como la figura del que trae el reino de Dios. David siempre después va a ser esa figura. Jesús mismo nosotros lo vamos a presentar en el Nuevo Testamento. Hijo de David, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, etcétera, etcétera. Es decir, estamos esperando y estamos deseando la venida y la venida pronta del reino de Dios. Un segundo elemento, queridos amigos, cuando estamos hablando del arca, porque Opeara Yahuerajata, eso que fue olvidado por Saúl durante un cierto tiempo, ahora sin embargo nosotros nos movemos y ahora nosotros queremos renovar, queremos encontrar, queremos buscar lo que Dios nos ofrece, pero a través de este signo maravilloso que es la presencia misma de Dios, el arca de la alianza. Pero al mismo tiempo, en una teología ya cristiana posterior, nosotros entendemos que el arca de la alianza, según la tipología que dan los padres de la iglesia, en una tipología patrística, el arca siempre ha prefigurado la figura de María Virgen, que es la portadora de la presencia divina en su seno, Jesús. Entonces, queridos amigos, miren bien, qué interesante dentro de la patrística. Arca de la alianza, va el arca de la alianza, la Torá, la ley, la palabra de Dios. Es decir, aquí en el arca de la alianza está Dios mismo. Ahora, la tipología decíamos que la agregamos también y la comparamos con nuestra madre, es decir, con María Santísima. ¿Qué nos quiere decir, queridos amigos? Ella que lleva en su seno, adentro, ¿viste? En su seno, así como el arca llevaba adentro, en su seno, la divinidad. Aquí también María es comparada porque lleva en el arca, que es ella misma, en su seno le lleva nada más y nada menos que al Redentor. Este movimiento de David también tiene una proyección entonces siempre cristológica y mariana al mismo tiempo. Un tercer elemento, queridos amigos, en nuestra reflexión del día de hoy, porque dice que allí en Sión, el monte Sión, es nombrado de nuevo aquí entonces el monte Sión, pero como lugar del culto verdadero. La palabra de Dios casi siempre estuvo apuntando hacia el templo verdadero, el culto verdadero, que es el templo de Jerusalén. Aunque ojo ven a los otros templos. Siempre te va a ir describiendo el autor sagrado de situaciones de controversia, problemas ante la Uruguay, entonces y vamos a procurar poner lo esencial y lo fundamental en aquello que nosotros estamos pensando y queriendo. Sion entonces aparece como punto del lugar del encuentro. Este es el lugar esencial y fundamental donde el pueblo y Dios se van a encontrar y van a dialogar. A ver, me preguntan, ¿y mongueta imi? Si eres enduta, ande se enduta, Aupecha ñandeña años endurire, entonces me preguntan, pues esa síntesis de ese camino de divinidad. Entonces, queridos amigos, el tercer elemento que encontramos en nuestra reflexión es que el monte Sión siempre es presentado como lugar del culto verdadero. Lugar del culto verdadero, el monte de Sión. La Biblia lo presenta a Sión como el lugar donde nosotros hacemos este encuentro con Jesús de Nazaret, o mejor dicho, con Dios mismo, encarnado en la persona de Jesús de Nazaret.
Este traslado del arca sella a Jerusalén como el centro del culto yavista y prepara el camino para el futuro templo. Tipológicamente, la Nueva Jerusalén será el lugar del nuevo culto. Atención, queridos amigos, atención, porque es aquí donde nosotros tomamos una decisión. Es de aquí cuando David dice, no, el arca no puede estar olvidada allí, sino que ya de peyarajana en la hueve, movo mañana. Y tiene que ir tipológicamente, la Nueva Jerusalén será el lugar del culto y del culto eterno. Queridos amigos, esto nos anima también, ¿verdad?, a nosotros para entender dentro de nuestro estudio teológico lo que significa el arca como una figura mariana y sobre todo también Sion como este lugar del verdadero culto, del verdadero encuentro con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como en aquella época todas las ciudades eran pequeñas repúblicas y se mantenían en guerra entre ellas, Italia era un polvorín siempre a punto de estallar. Y naturalmente el papado no se escapaba de ese ambiente tan volátil. Por eso cuando un legado del Papa fue detenido en Florencia, Antonino, prelado manso, reflexivo y conciliador, se irguió para enfrentar a las autoridades con una vehemencia desconocida en él. Y en vista de que no le concedían la libertad, decidió que a excepción del bautismo y la administración de la extrema unción, en su jurisdicción no habría misas, matrimonios, confesiones, ni oficio religioso alguno, hasta que los gobernantes dejaran en libertad al enviado papal. Entonces el pueblo se alineó con su arzobispo y Cosme de Médicis, cabeza visible del gobierno, tuvo que dar su brazo a torcer. Antonino Pierozzi, hijo de un notario de Florencia y nacido el 1 de marzo de 1389, desde muy pequeño se extasiaba escuchando los sermones del beato dominico Juan Dominici, prior de Santa María Novella, y a los 15 años quiso ingresar a su convento, pero el superior, al verlo tan enteco, tan raquítico, para disuadirlo, le dijo que se aprendiera de memoria el Tratado de Derecho Canónico y volviera. En efecto, al cabo de un año, retornó y lo recitó de cabo a rabo. El abad, maravillado, lo recibió con los brazos abiertos y nunca se arrepintió de ello. Porque Pierozzi, al que empezaron a llamar Antonino por pequeño y frágil, sorprendió a todos por su tremenda fuerza espiritual con la que suplía sus carencias físicas. Su aguda inteligencia, su austeridad y rigurosa observancia de las pesadas reglas dominicas lo pusieron en el primer plano de la orden. Por eso, al poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote, en 1413, fue enviado como prior del gran monasterio de la Minerva en Roma, el más importante, y luego pasó por el mismo cargo en Foligno, en Fiesole, en Nápoles, en Crotona, en Siena y en Florencia. Su recio verbo de predicador, su probada santidad y la recta administración de los monasterios que florecían a su paso, no pasó inadvertido para el Papa Eugenio IV, que lo nombró arzobispo de Florencia, y aunque él se resistió porque no se creía digno, fue obligado a aceptar en 1446. Pues una vez instalado en la arquidiócesis, San Antonino continuó vistiendo el sencillo hábito dominico, abrió las arcas para alimentar a los pobres de la ciudad, regaló su ropa, vendió los muebles de su sede
Y óigase bien, hasta la mula en la que recorría la arquidiócesis la rifó varias veces e invariablemente los ganadores se la donaban de nuevo. Oraba toda la noche, ayunaba constantemente y predicaba en la calle. Durante una epidemia que azotó a Florencia, el arzobispo Antonino se dedicó a sanar milagrosamente a los infectados, enterraba a los muertos y tras una serie de terremotos que afectó la ciudad, reconstruyó varios barrios a punta de limosnas. Antonino el consejero, así le decían, era además la máxima autoridad de la Iglesia en derecho canónico, tanto que el Papa Eugenio IV no movía un dedo sin consultarlo. No se sabe cómo, pero al mismo tiempo escribió sus dos obras monumentales, la Summa Moralis y la Summa Historialis. La primera sobre teología y la segunda contenía la historia del mundo. 2 meses después de cumplir los 70 años, San Antonino falleció en su amada Florencia el 2 de mayo de 1459 y fue canonizado por el Papa Adriano VI en 1523. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonino que nos enseñe a cubrir las necesidades de los demás con desprendimiento y generosidad. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, y estamos comenzando con este versículo 1. Aquí encontramos algunos detalles interesantes, muy profundos. Por ejemplo, la cuestión de la numerología. El 3 ya sabemos siempre que significa para nosotros la Trinidad, la perfección, en fin. Todo lo que significa la perfección es el número 3, la belleza. Y por eso aquí tenemos el 30.000 soldados. Y este no es casual, sino que es la numerología bíblica, como sabemos, que representa la gran plenitud de ¿qué cosa? Militar y litúrgica. Plenitud de los soldados, ¿verdad? En el sentido militar. Pero también es la plenitud litúrgica. Nosotros comenzamos con este verbo, Vayosef, decía Vayosef. Implica, queridos amigos, una continuidad con todo lo que ya anteriormente nosotros fuimos reflexionando en los capítulos anteriores. David, sin improvisación, absolutamente, sin improvisación, él insiste en la continuidad. Vayosef, entonces, Vayosef. Hay una continuidad. La ecoshea yuaco ave lleva, porque llegan a la rey, entonces, opa, todo lo demás, opando al rey. No. David, sobre todo, hace o procura realizar todas las actividades suyas dentro de un Vayosef, de una continuidad. La continuidad de que el plan de salvación se está cumpliendo. Y ahora se está cumpliendo a través de él que está gobernando. David, sin improvisación, está realizando una obra divina en varias etapas. Sin improvisación. Andas ahí en una manera, ¿verdad? Improvisada, como te dice justamente aquí. Sin improvisación. Él lo va pensando, lo va reelaborando, lo va poniendo aquí sobre el tapete lo que debemos realizar. Ahora, en este caso, es muy importante que la presencia del arca, el arca es el que nos reúne a todos como pueblo. Este es un acto de reparación. Bajo Saúl, la arca fue ignorada, y entonces David restaurante lo que otros descuidaron. David entonces es el que está restaurando. Él es el restaurante de todas aquellas cosas descuidadas, tanto del reino de Saúl, ¿verdad? Y todo lo que pudo haber significado también antes. Cuando entonces ellos que ya organizan, ya proponer. Todo lo que descuidaron ahora serán bien recibidos. Ahora, de un aspecto doctrinal, queridos amigos, en este versículo aparentemente sencillo tenemos los integrantes de una teología bíblica muy densa. Por ejemplo, ya dijimos una de las tipologías que encontramos, María como arca de la alianza, quiere decir la mariología del arca. La mariología que nos hace pensar en la presencia de Dios en medio de nosotros, pero, como dice Pablo en Gálatas 4:4, Dios que quiere esperar. Este es el tiempo oportuno. Este es el kairos para nosotros. Esto es lo que nosotros estábamos buscando.
una visión eclesiológica. ¿En qué sentido, queridos amigos? De los escogidos que has puesto aquí para que den esa manito, queridos amigos. Por eso que es una visión eclesiológica. Todos tenemos que dar la mano. Ñaño putibuona. Visión eclesiológica. Eclesia quiere decir el trabajo de toda la comunidad. Todos juntos tenemos que estirar. Y luego, queridos amigos, todo esto es un anuncio profético del culto celestial. Anuncio profético del culto que nosotros honraremos a nuestro Padre Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.